Hola, saludo para todas y todos. En primer lugar, mi agradecimiento al Núcleo de México del Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Claxo. Es un gran gusto compartir con ustedes, con Laura, con Odette y con Gonzalo, este conversatorio sobre pensamiento crítico en salud y epidemiología. En la primera lámina tengo dos textos que son fundamentales y que quiero recomendar ampliamente. Uno recién salido en español, La epidemiología crítica y la salud de los pueblos, de Jaime Breil, y otro que es producto del grupo de trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Claxo, que recoge una perspectiva de cómo la epidemiología se manejó en la epidemia de COVID, pero tiene unos capítulos introductorios que plantean y replantean el tema de la epidemiología clásica y de la epidemiología crítica. Así que a los interesados en estos temas yo les recomiendo ampliamente estos dos textos: Epidemiología crítica y salud de los pueblos, de Jaime Breil, y Epidemiología crítica del SARS en América Latina y el Caribe. Gonzalo Basile hizo la recopilación de estos artículos. Bueno, el propósito de esta presentación es hacer una sistematización de las bases de la epidemiología crítica latinoamericana. El que podamos identificar a la epidemiología crítica latinoamericana como un componente del marco categorial del pensamiento crítico en salud, pensamiento crítico que debe ser construido desde y para el sur, y pensamiento crítico indispensable para que podamos comprender, pero sobre todo para que podamos transformar el quehacer de la salud colectiva y podamos asumir la refundación de los sistemas de salud. Bueno, solo si comprendemos la realidad podremos transformarla. De eso se trata, de una epidemiología crítica para comprender mejor la realidad sanitaria, que nos dé insumos, conocimiento para la transformación del quehacer de la salud colectiva y la refundación de los sistemas de salud. Bueno, hago esto, lo han visto ustedes, pero no está de más recordar qué es el pensamiento crítico. Y nosotros decimos que desde las epistemologías del sur y de la ecología de saberes, el pensamiento crítico es el que en primer lugar cuestiona la forma como se produce y cómo se transmite el conocimiento en la sociedad capitalista. El pensamiento crítico rompe con el pensamiento hegemónico y con la colonialidad del saber y también del ser y del hacer que provienen del norte global. Pero sobre todo el pensamiento crítico nuestro americano expresa desde el sur, rompiendo con el eurocentrismo dominante, una nueva perspectiva, una nueva lógica, una nueva forma de entender la realidad y, por supuesto, buscando su transformación. El pensamiento crítico también asume una posición comprometida con la defensa de la vida, con la defensa de la humanidad, con la construcción de una nueva sociedad bajo los principios del buen vivir colectivo, de la justicia, de la solidaridad y, en estos momentos, en tiempos de guerra, de la paz. Esto también lo hemos visto, lo tomo de un escrito de Basile y lo ajusto a la epidemiología. ¿Por qué epidemiología crítica? Yo digo que hay tres necesidades: una teórico-conceptual, una técnico-práctica y una metodológica. La epidemiología clásica es insuficiente en su marco conceptual. Necesitamos mayor y mejor capacidad para conocer y para comprender la situación de la salud en la sociedad, en las comunidades y en los colectivos humanos.
pero es también una necesidad técnico-práctica, porque los abordajes tradicionales de la epidemiología clásica son insuficientes para promover una práctica de la salud pública que permita abordar las crecientes desigualdades sociales que determinan la salud en enfermedad. Y es una necesidad metodológica. Hay una creciente evidencia de que la salud o enfermedad, atención o cuidado está más vinculada a las condiciones de vida y de trabajo y a procesos colectivos que a riesgos y factores individuales. Entonces necesitamos epidemiología crítica para renovar el marco teórico conceptual. Lo necesitamos para renovar nuestra propia práctica como salubristas y sanitaristas latinoamericanos, y lo necesitamos metodológicamente para poder entender mejor la salud, la enfermedad en la sociedad. La epidemiología clásica tiene un conjunto de limitaciones que yo quiero revisar brevemente con ustedes. La primera es que la epidemiología clásica explica la salud y la enfermedad de forma reducida y fragmentada, reduce y fragmenta la realidad. Además, está centrada en la enfermedad como un hecho biológico individual. Entonces, su primera limitación es su explicación reduccionista, su lógica fragmentada de la realidad. Una segunda limitación es que reduce su lógica explicativa al análisis de factores de riesgo y reduce la epidemiología a los conceptos de exposición y vulnerabilidad de tipo probabilístico. No incorpora realmente la categoría determinación social, lo vamos a ver con mucho más detalle en su lógica explicativa. Entonces su lógica explicativa está centrada en factores de riesgo fundamentalmente de tipo individual. Y reduce la práctica epidemiológica y sobre todo la vigilancia epidemiológica a vigilancia de enfermedades o eventualmente a vigilancia de acciones sobre factores y riesgos y estilo de vida. No hay una vigilancia sobre la determinación social, sobre los procesos que en los territorios y en las comunidades afectan negativamente o positivamente la salud de la población. Además, la epidemiología clásica analiza la población como un agregado de individuos. Entonces no es la población, sino que es una sumatoria de individuos o de grupos que se construyen artificialmente según morbilidades o patologías. Entonces los diabéticos, los hipertensos, los obesos, en función las embarazadas, los niños, de la construcción de grupos artificiales en la sociedad. Y por eso esa epidemiología se limita a contar casos y muertes, que fue lo que vimos que hicieron en esta última epidemia, pero desconoce, y esto es lo fundamental, los procesos, pero los procesos como entramado de causas que determinan la salud y la información. Y desconoce esos procesos porque no tiene información sobre los modos de vida, no tiene información sobre los contextos en los que se desarrolla la salud y la enfermedad. Y ese pensamiento epidemiológico profundamente eurocéntrico, lo que pudiéramos llamar moderno y occidental, se construye sobre dos vertientes explicativas que son las que marcan nuestra epidemiología. Una que viene de los Estados Unidos o de Norteamérica, trasladando conceptos como capital social, vulnerabilidad, riesgo social o equidad, y una que viene desde Europa, con conceptos como estratificación social, como cohesión, como desigualdad, como estilos de vida. Ninguno de esos conceptos responde a las necesidades que tiene nuestra epidemiología, nuestra americana, desde el sur, para explicar la salud y la enfermedad, su distribución desigual en la sociedad. Y por último, y no deja de ser importante señalarlo, ha surgido en los últimos años lo que se ha llamado una epidemiología bajo contrato, al servicio y funcional del capital y del mercado. Cada día vemos más estudios epidemiológicos construyendo evidencia
contra el desastre ambiental y el calentamiento climático, contra el carácter carcinógeno de algunos químicos que se vienen utilizando. Entonces, hay un conjunto de epidemiólogos que producen conocimientos para el capital y para el mercado, y eso es lo que estamos llamando desde el pensamiento crítico una epidemiología bajo contrato. Bueno, el paradigma empírico funcional de la salud pública y el modelo médico hegemónico, el modelo biomédico, explica la enfermedad desde una causalidad lineal. Pero fíjense bien, el agente causal no tiene historia, el huésped no tiene condición social, el ambiente se analiza sin comprender el metabolismo social. Entonces ese pensamiento causal aplana la realidad, la fragmenta en pedacitos y lo que hace es proponer acciones focalizadas sobre cada pedacito de la realidad. Ese es uno de los problemas fundamentales de nuestra epidemiología clásica. Y basa su análisis en unidades geopolíticas de una gran heterogeneidad interna, uniendo en un denominador a una población profundamente diferente en sus condiciones y modos de vida, y por lo tanto produciendo indicadores estadísticos que lo que terminan es confundiendo y ocultando la realidad. Bueno, estas son las categorías de esa epidemiología clásica que estamos criticando. Estudia la frecuencia y la distribución de la enfermedad por persona, lugar y tiempo, pero la persona la reduce a sexo, a edad, a grupo etario. El lugar lo reduce a espacio geográfico, el tiempo lo reduce a series quinquenales o anuales o mensuales o semanales. Ya vamos a ver cómo esas categorías de persona, lugar y tiempo son transformadas por la epidemiología crítica. Utilizas la categoría de historia natural de la enfermedad. Nosotros decimos que no hay historia natural de la enfermedad, hay una historia social de la salud y de la enfermedad. Y sus categorías de análisis son fundamentalmente el riesgo, los factores de riesgo, y no la determinación social de la salud, sino los determinantes aislados, convertidos en factores de riesgo. Entonces, esa lógica de la epidemiología convencional, hemos dicho, es fundamentalmente reduccionista y se sustenta en un modelo científico dominado por el positivismo y por el monismo metodológico. Entonces entremos, después de esta crítica a la epidemiología clásica, a hacer una síntesis de los planteamientos fundamentales de la epidemiología crítica. Ya les recomendaba el texto reciente de Breil sobre epidemiología crítica y recuerdo algunos en la historia, el de Naomar Almeida sobre la ciencia tímida, que es un ensayo de deconstrucción de la epidemiología clásica, o el de Juan Samaja, epistemología de la salud, también mucho más reciente, la recopilación que hace Basile, además con un remozamiento, con una revisión de lo que ha sido o de lo que es y debe ser la epidemiología. Bueno, la epidemiología crítica latinoamericana estudia y debe estudiar fundamentalmente la distribución desigual de la salud y la enfermedad en colectivos humanos. Distribución desigual que solo podemos comprenderla en la medida que entrecruzamos intersectorialmente aquellos elementos que tienen que ver con la racialidad, con la etnia, con el género, con la clase social, y cómo esos elementos son fundamentales para poder comprender la distribución desigual de la salud en los colectivos humanos y para poder comprender sus perfiles epidemiológicos en relación al sistema social y a los modos de vida, y utilizando como categoría fundamental la categoría de determinación social. Pero además, la epidemiología crítica latinoamericana reconoce a la epidemiología como un terreno de disputa, de lucha de ideas y de clases en relación a cómo se explica la salud y la enfermedad, en cómo se actúa en consecuencia. Y esa epidemiología es una epidemiología que expresa las disputas de distintos intereses económicos y sociales, intereses que son contradictorios.
¿Qué propone la epidemiología crítica? La epidemiología crítica propone fundamentalmente tres cosas. Propone transformar los ejes de análisis de la epidemiología clásica. Propone redefinir los niveles de análisis y propone incorporar nuevas categorías. Esto es lo que nos permite una ruptura epistémica con la epidemiología moderna, occidental, clásica. Una ruptura epistémica que supere las limitaciones de esa epidemiología clásica para entender mejor y transformar la realidad sanitaria. Veamos cada uno de estos puntos. Transformar los ejes de análisis de la epidemiología clásica. Ya decíamos que los ejes de análisis son la persona reducida a sexo, reducida a edad, a veces a ocupación administrativamente manejada, a estilos de vida, lugar reducido a espacios geográficos, geopolíticos y tiempo reducido a series semanales, mensuales, quincenales. Nos habla de historia natural de la enfermedad y de factores de riesgo. Y nosotros decimos, no, la epidemiología crítica transforma a la persona en clase social, en etnia, en género, en modo de vida. Transforma el lugar en territorio social, que es donde se construye socialmente la enfermedad. No es pura geografía, es territorio en donde se da la vida y por lo tanto donde se construye socialmente la salud y la enfermedad. Y el tiempo lo convierte en historia, y en historia que tiene procesos, que tiene flujo, que tiene intercambios permanentes. Convierte la historia natural de la enfermedad en historia social de la salud, enfermedad, cuidado, y los factores de riesgo quedan obsoletos, siguen utilizándose a nivel individual, pero a nivel colectivo nos dedicamos a analizar fundamentalmente los procesos protectores de la salud o los procesos nocivos de la salud que coexisten en una comunidad y en un territorio social. Bueno, los niveles de análisis y explicación de los problemas de salud, recordamos las tres categorías fundamentales explicativas de la realidad social, la categoría de lo general, de lo particular y de lo singular, porque los hechos que percibimos como vida o como salud o enfermedad ocurren en estas distintas dimensiones y se corresponden a diferentes espacios de determinación y de condicionamiento. El espacio de lo singular resalta lo individual, lo clínico, las conductas individuales y los estilos de vida. La dimensión de lo particular ya va a los grupos sociales en el seno de una misma comunidad y territorio, a los modos de vida colectivos, entrecruzados por clase social, etnia y género. Y la dimensión de lo general corresponde a la sociedad, al sistema mundo, a el metabolismo social y al patrón civilizatorio que se impone en una determinada sociedad. Entonces, la incorporación de estos niveles de análisis es fundamental porque la epidemiología clásica generalmente se queda en el análisis de lo singular. A veces hace el análisis muy restringido de lo particular y olvida lo general. Y eso nos conduce a esta lámina que tomo prestada de Braille, modificada por Basile, que es señalar la subsunción de lo biológico a lo social. Nosotros vemos aquí cómo en la causalidad de la epidemiología clásica está lo social y separado de lo social está lo biológico. Mientras que en la epidemiología crítica, con la categoría de subsunción y de determinación, tenemos como lo biológico está subsumido en lo social y lo social está subsumido en lo de la naturaleza. Y no es entonces un simple determinismo, sino que es un constante de flujos e intercambio entre lo biológico, lo social y la naturaleza, pero siempre con un nivel que exige niveles de análisis que superan los de la epidemiología clásica. Y por último, en la epidemiología crítica
introduce, propone nuevas categorías. Y esas nuevas categorías son fundamentalmente tres. La categoría determinación social, la categoría reproducción social y la categoría metabolismo social, metabolismo, sociedad, naturaleza, que son los ejes de la ruptura epistémica con la epidemiología clásica. Veamos una a una esas categorías. ¿Qué es la determinación social? La determinación social no son los determinantes sociales aislados. La determinación social es una categoría explicativa que permite comprender que la salud y la enfermedad son hechos no solamente biológicos, sino sobre todo sociales, que las causas fundamentales de la mala salud y de las desigualdades que generan esa mala salud están en las formas como se vive y se trabaja, determinadas por el sistema mundo, la estructura social en la que vivimos. Pero ¿qué ha pasado con la determinación social? Que ha sido reducida a determinantes aislados. Se han convertido en parte del discurso sanitario y en todo sitio se habla de determinantes sociales, pero convertidos en los viejos y tradicionales factores de riesgo, y las políticas siguen centradas en la enfermedad y no en la salud de la población. Los seres humanos, vamos a explicarlo con más detalle, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, somos el resultado de la interacción de un proceso biológico y de un proceso social. Esos procesos tienen vida propia, pero están articulados, como lo señala esta rueda dentada. Es esa interacción la que permite comprender la producción social de la salud. Es esa interacción que se expresa en la forma como se vive y cómo se trabaja, en los modos de vida, de producción y consumo. Pero ¿qué hace la epidemiología clásica? Detiene el movimiento y la interacción en esa rueda, la separa. Lo biológico por un lado, lo social por otro, pero además convierte en piñones aislados cada una de esas dentaduras de la rueda, convirtiéndolos entonces en determinantes aislados. El ambiente, el agua, el alimento, la vivienda, el trabajo, la educación, convertidas en factores de riesgo. Entonces, nosotros decimos, no, esa visión de la determinación social es reduccionista. Necesitamos recuperar la determinación social como categoría explicativa. La categoría determinación social complejiza y reconfigura las dinámicas de opresiones y jerarquías de poder, no como lo decíamos antes, como un determinismo o como simple subordinación de lo biológico a lo social, sino como procesos complejos y flujos de condicionantes o de adversidades a los problemas que conlleva la vida en sociedad. La segunda categoría, terminamos determinación social, es reproducción social. La reproducción social es un concepto clave de la economía, es un concepto que nos permite comprender cómo una sociedad puede producir, distribuir y consumir lo que necesita para satisfacer sus necesidades, permitiendo que esa sociedad pueda reproducirse en el tiempo. La reproducción social no es otra cosa que la dinámica social que permite la subsistencia de un determinado modo de producción y sus relaciones en el tiempo. Nosotros vivimos por cientos de años en un modo de producción que es el capitalismo, que se reproduce permanentemente gracias a procesos. Y esas dimensiones y esos procesos para la epidemiología crítica son cuatro. Son la reproducción social, es la reproducción de las relaciones políticas y económicas, también es la dimensión de los procesos ecológicos ambientales, la de lo cultural, la conciencia y la conducta, y la reproducción de lo biológico. La epidemiología incluye estos cuatro componentes en la reproducción. Juan Zamaja, en su libro de Epistemología de la Salud, hace una excelente revisión de esas dimensiones. Cada una de esas dimensiones, la biológica, la de la conciencia y la conducta, la de los procesos ecológicos y ambientales y la de relaciones políticas y económicas, está regida por leyes y por disciplinas específicas. La biología
la psicología, la ecología, la economía política, pero en el marco de relaciones de subsunción, que como veíamos antes no son solo relaciones de subordinación. El metabolismo social es la tercera categoría que tomamos en cuenta. El metabolismo entre la sociedad y la naturaleza es ese proceso de apropiación de materiales para producir valores de uso, y ese proceso ocurre en las entrañas del planeta, donde las energías inmateriales circulan, se transforman y son convertidos en bienes para el consumo, pero también en desechos, en emanaciones, en residuos, muchas veces tóxicos. Y ese modelo de apropiación que predomina en nuestra sociedad es el extractivismo. ¿Y qué es el extractivismo? Es convertir a la naturaleza en mercancía, es romper la armonía de la sociedad con la naturaleza, extrayendo recursos de la tierra, no para la satisfacción de necesidades humanas, sino para incorporarlos al mercado global. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de cómo el extractivismo domina la economía. El modelo agrícola de producir alimentos para la vida pasó a producir alimentos para la acumulación de capital. Una agroindustria que produce monocultivo de soja, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, para producir biocombustibles o alimentos para animales que usan intensivamente agrotóxicos que deterioran el ambiente. Entonces ya no es la preocupación fundamental en la producción de alimentos para la vida, sino es la producción de alimentos para la acumulación de capital. Un segundo ejemplo es la minería intensiva, que consume intensivamente agua, que contamina el suelo, el agua, el aire, que produce enormes cantidades de desechos tóxicos. Barrick, una empresa que se encarga de producir oro, remueve 7.7 toneladas de tierra para extraer una onza de oro. Eso lo dice su página web, ustedes pueden buscarlo allí. Y además, para extraer 1 gramo de oro se requieren 1000 litros de agua. Este modelo extractivista es el que hace que estemos consumiendo 100 millones de barriles diarios de petróleo. No es sostenible un mundo que quema 100 millones de barriles de petróleo todos los días. Esa es la causa fundamental del debacle ambiental, del caos y de la crisis que nos tiene sometidos al calentamiento global o a la crisis climática, que es reducida por la epistemología y por la epidemiología clásica a fenómenos como el cambio climático. No, el cambio climático lo que es un síntoma y una expresión del profundo deterioro ambiental producido por un modelo de desarrollo, que es el modelo de desarrollo del capitalismo, basado hoy fundamentalmente en el extractivismo, que convierte a la naturaleza en mercancía para el mercado global. Bueno, esa aceleración del metabolismo social es el determinante fundamental de la crisis civilizatoria que sacude y amenaza la vida del planeta. Es una crisis multidimensional. No es solo la crisis ambiental por un lado, la económica por otro, la energética, la alimentaria, no. Son una misma crisis, una crisis civilizatoria derivada de un modo de producción, de desarrollo y de consumo que amenaza la vida. Entonces, estas son cosas que tienen que entenderse, y para ello la epidemiología crítica introduce estas nuevas categorías de análisis. Bueno, vamos finalizando. Algunos aportes de la epidemiología crítica. En primer lugar, los problemas y necesidades de salud de los colectivos humanos no se distribuyen al azar. No son debido a fenómenos biológicos individuales. Hay diferencias marcadas entre clases y grupos humanos entrelazadas por las intersecciones de poder, de etnia, género y clase social. La epidemiología clásica ve a la salud de los colectivos como un hecho probabilístico o como fenómenos biológicos individuales. No es así.
El segundo aporte fundamental es entender que la salud se produce y se reproduce socialmente en la vida cotidiana por la forma como se vive, como se sobrevive y cómo se trabaja. A nivel individual, a nivel de familias y a nivel de comunidades. Un tercer aporte fundamental de la epidemiología crítica es que los problemas y necesidades de salud se expresan en procesos interrelacionados, como decíamos, entre los diversos niveles de análisis de la realidad, lo general, lo particular y lo singular. Y eso, desde esa perspectiva, es indispensable revisar los paradigmas, los sistemas de conocimiento y las metodologías que venimos utilizando para, con una epidemiología crítica, desarrollar una acción político-sanitaria transformadora. Entonces hay un reto fundamental para la epidemiología crítica. Y ese reto es la importancia de pensar y hacer una epidemiología desde el sur. Y eso implica un giro epistémico, un giro decolonial que nos permita superar el bloqueo intelectual que nos impide ver nuestra realidad. El bloqueo intelectual y el secuestro intelectual que muchas veces se produce por la forma como se transmite el conocimiento en nuestras universidades. No somos capaces de ver la realidad integralmente, sino que vemos fragmentos y pedacitos de ella. Entonces, un reto fundamental de la epidemiología es superar el reduccionismo empírico cuantitativista de la epidemiología clásica. Es explicar la distribución desigual de la salud y la enfermedad y su relación con la intersección entre la estructura social y los modos de producción y de vida. Un reto fundamental es entonces superar la falsa confrontación entre investigación cuantitativa y cualitativa, desarrollando una nueva perspectiva de lo que es la relación de los saberes académicos y de los saberes populares. Bueno, muchísimas gracias. Con esto yo he querido hacer una introducción breve a la epidemiología crítica. Cada una de estas cosas requeriría una sesión especial para su análisis, pero la idea de este conversatorio era introducir para su discusión estas categorías y estos componentes. Muchísimas gracias y bueno, gracias de nuevo a Odette, a Laura, a Gonzalo y al Grupo de Trabajo de México de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria por este intercambio, por este espacio de reflexión y de construcción colectiva.